Abajo y luego vamos a iniciar la revisión de ciertos gestos. El primer gesto que vamos nosotros a revisar hoy es el inclinarse. La inclinación es la actitud del sacerdote al recitar ciertas oraciones y de los fieles al recibir la bendición del sacerdote. Además, esta actitud de inclinación es una reverencia que debemos realizar al altar cuando se pasa frente a él. Este es un signo de veneración, respeto y humildad. Así, en general, en la inclinación, doblamos nuestra cabeza, cerrando nuestros ojos y poniendo nuestro corazón en este movimiento y entregándole este gesto de amor a nuestro Señor. En el credo, estamos también invitados a hacer una venia en el momento de formular las palabras que conmemoran la encarnación. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen y se hizo hombre. Este gesto significa nuestro profundo respeto y gratitud a Cristo, quien por medio de Dios no dudó en venir entre nosotros como un ser humano y compartir nuestra condición humana para salvarnos del pecado y así restablecer nuestra amistad con Dios. Esta gratitud se expresa aún con una mayor solemnidad durante la fiesta de la Anunciación del Señor y en la Navidad, en que hacemos una venia cuando escuchamos estas palabras. Es una inflexión necesaria que debe de realizarse y está escrito en los estatutos del seguimiento de la misa y entre los movimientos mandatorios. Muchísimos nos hemos olvidado de hacer esta inclinación reverente en el momento en que se menciona la encarnación en la misa, que es el momento en que vivimos nuevamente ese instante, porque recordemos que la misa es una reunión de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, así como toda una explicación completa de lo que es el plan de redención, y el propósito de ella es que nosotros, cada vez que la vivamos, entendamos y revivimos todos estos momentos para que estemos preparados para nuestra propia santificación y poder ser misioneros del trabajo que el Señor nos ha encomendado. En la nueva instrucción general se nos pide que hagamos una señal de reverencia, señal que ha de ser determinada por los obispos de cada país o región antes de recibir de pie la comunión. Tal vez no están ustedes familiarizados, pero es algo que no lo veo que se hace en general, pero existe una estipulación en la instrucción general de la celebración de la misa en que aquellos que decidan recibir la comunión de pie, al momento de acercarse, deben hacer una inclinación antes de recibir la comunión. Y sí, en algunas partes se hace, en otras mayorías no lo observo. Nosotros comentaremos esto al final de la explicación, a saber cuál es la vivencia en sus países. Y también nosotros haremos una inclinación, y esto no está en la instrucción general, pero sí está en la instrucción propia que el Señor Jesús nos ha dado en la celebración del rito de la misa, y de la cual ya hemos hablado anteriormente. En la epíclesis, cuando el sacerdote impone sus manos sobre el cáliz, el Señor nos pide que nosotros místicamente hagamos una inclinación profunda en nuestros sitios que estamos colocados en el templo
y místicamente coloquemos nuestra cabeza debajo de las manos del sacerdote, ofreciéndonos así nosotros también dentro como ofrenda para que el sacerdote nos tome allí y nos una a la ofrenda que se va a otorgar durante la consagración. Estos son los momentos en que nosotros tenemos que inclinarnos en actitud reverente durante la misa. El siguiente movimiento que nosotros vivimos es la genuflexión. La genuflexión la realiza el sacerdote después de elevar la sagrada hostia, después de elevar el cáliz y antes de comulgar. Para la Santa Cruz, en el Viernes Santo, tradicionalmente se lo hace ante una reliquia de la Santa Cruz expuesta para la veneración. Genuflexión, ya lo habíamos revisado, es una profunda doblada de la rodilla, donde con lentitud y gran entrega nos arrodillamos en el momento propio indicado, porque existen algunos momentos propios donde se realiza, pero la genuflexión que realiza el sacerdote son esas tres genuflexiones que ya la habíamos revisado y que él lo hace en el altar. Y nosotros ante el altar hacemos una genuflexión en una misa ante la reliquia de la Santa Cruz el día de Viernes Santo. Cuando el sagrario contiene el Santísimo, se hace genuflexión cuando se pasa delante de él. Tanto el celebrante como el diácono, los ayudantes, los lectores, etc. Es signo de respeto y adoración. Una inclinación de cuerpo o de cabeza no sustituye a esta genuflexión, salvo en el caso de las personas incapacitadas físicamente. No hacen, sin embargo, genuflexión los ayudantes cuando llevan el incensario, la cruz, las velas o el diácono cuando lleva el evangelario. Entendamos todo esto bien así, no nos confundimos. No hace genuflexión cuando ya empezada la misa, alguien va a llevar a cabo un ministerio como hacer una lectura, hacer peticiones, traer ofrendas o moverse por el presbiterio. Entonces, con esto nosotros tenemos claro las genuflexiones y los movimientos de todas las personas que participan en la misa, especialmente cuando están ellos involucrados en la celebración en el altar. Y porque ellos no hacen genuflexión, pero todos los demás estamos supuestos a hacer genuflexión al pasar por delante del altar. El siguiente gesto que vamos nosotros a revisar es parte de esos otros gestos corporales que utilizamos durante la misa y que intensifican nuestra oración en la misma, asumiendo que el cuerpo entero es instrumento y expresión del alma. El alma no habita tan solo en el cuerpo, como vivir un inquilino en su casa. El alma vive y actúa en todos los miembros, en todas y cada una de las fibras del cuerpo. Habla por la actitud más insignificante, por el menor de los gestos y movimientos. Así, este gesto que vamos nosotros a considerar ahora es juntar las manos. Juntar las manos es señal de respeto y de oración. Es un gesto de humildad, de actitud orante y confiada. Es el gesto más acomodado a la celebración litúrgica cuando las manos no han de emplearse en otros ritos o no se prescribe que se tengan levantadas. Es la mejor postura a la hora de ir a comulgar. Si nosotros observamos a nuestra Madre Santísima, ella siempre tiene sus manos juntas. A no ser que vaya trayendo algo en sus manos,
Sus manos en todas sus apariciones y advocaciones las tiene juntas, siempre en esta posición humilde y de respeto. Y es la mejor forma de mantener nuestras manos cuando no sabemos qué hacer con ellas durante la misa. Porque, por ejemplo, no meterla en nuestros bolsillos, no ponerlas debajo de nuestras piernas en la banca, y así, no, hacer el hábito de poner las manos juntas siempre delante de nosotros, en esta posición de señal y respeto. Ahora, hablamos aquí que es la mejor postura para tenerlo, excepto cuando se han de levantar las manos. Pero aquí vamos a hablar de levantar las manos. Este era un punto que nosotros habíamos comentado anteriormente. Levantar las manos o poner las manos extendidas durante la misa, es un gesto reservado al sacerdote que celebra la misa. Se realiza en las súplicas solemnes, la oración colecta y ofertorio, en el prefacio, en la plegaria eucarística, en el Padre Nuestro. Levantar y extender las manos al rezar expresa los sentimientos del alma que busca y espera el auxilio de lo alto. En la liturgia es signo del que preside y dirige la oración a Dios en nombre del pueblo. Por lo tanto, la Iglesia estipula muy claramente que nosotros no tenemos por qué extender o levantar nuestras manos durante la misa. Uno puede orar en cualquier postura que considere más propicia para la oración si realiza una oración privada y no litúrgica. Sin embargo, cuando uno está orando en un servicio litúrgico como la misa, hay reglas que se deben seguir. Es cierto que orar con los brazos extendidos es una de las posturas históricas de la oración. Sin embargo, este hecho por sí solo no significa que deba utilizarse en todas y cada una de las circunstancias. Postrarse sobre el rostro también es una postura histórica de oración, pero ni el sacerdote ni los laicos están obligados a asumir esta postura durante una misa regular. Durante una misa donde se llevan a cabo ordenaciones, los candidatos a la ordenación deben postrarse durante la letanía de los santos. Sin embargo, ¿por qué se descontinuó a través de la historia la postración durante la misa? Porque si la gente asumiera esta postura, quisiera o no, en cualquier misa, la liturgia podría verse seriamente obstaculizada. Es por eso que se supone que las personas deben adoptar aquellas posturas que las rúbricas nos indican que adopten y no otras. Cambiar a una postura diferente causa problemas en la liturgia, ya sea física o simbólicamente. Por eso es mandatorio que nosotros tengamos esta obediencia. Vamos a la misa, en realidad, no a satisfacer nuestras personales posiciones de orar. Vamos en la misa en comunidad, a la comunión y a recibir todas las gracias que dentro de la misa el Señor ha concedido en el sacramento de la Eucaristía. Y para que sea más efectivo para todos los presentes, debemos entonces obedientemente acatar las regulaciones de la liturgia y de las posiciones y gestos que nosotros llevamos. Bien, ¿por qué causa problemas físicos para los laicos cuando se sientan unos al lado del otro en los bancos? Si extendieran completamente los brazos, la gente sería tocada, empujada, removida de su posición. Y entonces es un alboroto muy grande que todos tendrían que ir a buscar espacio donde moverse.
En los tiempos actuales, casi especialmente en las misas domingos y los días solemnes, estamos uno junto al otro y muchos quedan de pie porque no alcanzan a sentarse. Entonces, es por esta razón de que estas posiciones que son muy hermosas y altamente espirituales para el rezo, no se aplican durante la misa. Así que no es una buena idea, por estas razones físicas, que los laicos comiencen a estirar los brazos en oración durante la misa. También hay problemas simbólicos asociados con el hecho de que lo hagan. No importa cómo se haya utilizado o no la postura en la antigüedad, hoy es una postura sacerdotal en la liturgia y así está escrito en las instrucciones generales de la celebración de la misa. Por lo tanto, nosotros en obediencia tenemos que entenderlo. Si vamos a una misa especial donde las indicaciones y cambios en las posturas están permitidas porque el señor obispo así lo ha concedido, como ocurre en las misas en latín, pues perfectamente no hay problema. Pero esto en nuestro corazón tiene que llevarnos al entendimiento que no vamos a traer esto, por muy hermoso que fue cuando lo celebramos, hacia la misa regular. También tenemos que entender una cosa muy importante, que existen muchos ritos en la antigüedad que se usaban en la misa, muchas posiciones y formas en la misa que en la actualidad también han sido removidos. Si nosotros quisiéramos volver a celebrar la misa como en la antigüedad, tendríamos que también adoptar muchas de estas regulaciones que existieron, como por ejemplo de ellas, de que en la misa antiguamente aquellos que no iban a comulgar se removían de la misa y solo quedaban los que podían comulgar. Esto sería una especificación que no cabe en los días actuales, porque ya fue removido en su momento en consideración a los hermanos que no pueden recibir la comunión y se instauró el rito de la comunión espiritual para ellos, lo cual es de gran ayuda para estas almas. Pero tendríamos que remover y alterar todas esas situaciones si quisiéramos vivir la misa como en la antigüedad. Así en nuestros corazones tenemos que aceptar también que ciertas cosas se han tenido que sacrificar porque el tiempo cambió, porque la población creció, porque los templos tienen límites de capacidad, etcétera, etcétera. No es una decisión tomada a la ligera y tampoco muchas veces como nosotros interpretamos un ataque contra la iglesia. Están hechos con un propósito que al analizarlo realmente no es un propósito malo. Y en uno de los llamados de amor, nuestro Señor nos dijo, no es tan importante el rito. Para mí es más importante el amor y la entrega que ustedes llevan en su corazón y en su alma en el momento de la misa. Entonces, esto mantengámoslo en nuestro corazón como una enseñanza a nuestro Señor para que nos ayude a plegarnos a esa obediencia dentro del ritual litúrgico de la misa. Queda claro repetidamente en los documentos litúrgicos de la Iglesia que los movimientos que se realizan y las posturas, tanto sacerdotal como de los fieles en la liturgia, tienen base simbólica asociados con lo que estamos haciendo y que realmente nosotros debemos plegarnos y unirnos al acto simbólico. Y de esa manera, en realidad vamos a dejar de sufrir pensando en la misa, oh, mira, no estamos haciendo esto, como quisiera yo hacer esto, sino más bien entregarnos al hecho. La pequeña genuflexión que sea hecha con profundo corazón, entregando el corazón. Cuando nos persignamos a sí mismo, pongamos nuestro corazón en la cruz y que cada acto y cada movimiento sea entregado al Señor con amor en plenitud. Eso hace la Santa Misa grande ante los ojos de Él.
El ceremonial de obispo en sus notas escribe: es costumbre en la iglesia que un obispo o presbítero dirija oraciones a Dios estando de pie con las manos ligeramente levantadas y extendidas, pero no del pueblo. Del mismo modo, en el libro de bendiciones, siempre que hay una bendición que puede ser realizada por un miembro del clero o por un laico, las rúbricas invariablemente indican que un ministro que es sacerdote o diácono dice la oración de bendición con las manos extendidas. Un ministro laico dice la oración con las manos juntas. Esto está en el libro de bendiciones, versión año 1999. Una y otra vez las rúbricas indican al clero que ore con las manos extendidas y los laicos con las manos juntas en este libro de las bendiciones que está disponible para todos nosotros revisarlo. Debido a la asociación especial que la oración con las manos extendidas tiene con el oficio sacerdotal, algunos elementos disidentes en la Iglesia han deseado que los laicos adquieran el hábito de orar en esta postura durante la misa. Esto promueve esa agenda disidente de continuar desdibujando la línea entre los laicos y el clero. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que respetar y saber, y ahora más que nunca nosotros entendemos la diferencia que existe realmente entre nosotros y el clero y respetarlo. Y no tratar nosotros de tomar los movimientos y las posiciones que están dentro de la liturgia dados a ellos, porque es realmente invasión, así como dicen, no, lo entendemos, no mujeres pueden ser sacerdotes. Y entonces algunos ya están plegando de que las mujeres sean sacerdotes, ¿y por qué no? Lo mismo es lo que ocurre dentro de esta disciplina que nosotros seguimos en fe y que debemos respetar. Existe en el año 1997 una instrucción sobre la colaboración que se publicó y en la parte de las disposiciones prácticas de este libro que se llama Instrucción sobre colaboración en la misa, trazó una línea en este tema y ordenó específicamente que tampoco podrán los fieles no ordenados utilizar gestos o acciones propias del sacerdote y celebrante. La referencia a los gestos que son apropiados para el sacerdote que celebra la misa ciertamente incluye orar con los brazos extendidos, que es probablemente el gesto más frecuente que las rúbricas le indican que haga durante la misa y que está claramente ligado al oficio de sacerdote en el sistema litúrgico de la Iglesia. En consecuencia, en la liturgia los laicos no deben orar con las manos levantadas o extendidas. Extendido un poquito porque habíamos hablado de esto anteriormente y cómo en realidad muchísimos hermanos nuestros durante la misa levantamos las manos. A veces lo hacemos inconscientemente y por desordenados. Me ha ocurrido a mí a veces en que en el momento del Padre Nuestro me pongo a pie y siento que y levanto mis manos. En realidad está incorrecto. Y no lo hago siempre, pero me ha ocurrido. Entonces ahora con este conocimiento, pues someterse a la obediencia. Bien, ahora nosotros vamos a hablar de algo muy interesante que son los golpes de pecho. Los golpes de pecho es una de las señales más expresivas de dolor y contrición de corazón en un pecador. Lo hacemos en la confesión al momento de decir el acto de contrición. Lo hacemos en el momento del credo, yo confieso, de la Santa Misa. Así, con este gesto humilde, aplacamos y agradamos mejor a Dios y expresamos más sentidamente nuestra compunción ante los demás hermanos.
Los golpes deben ser hechos con suavidad. La tradición indica, y lo vemos en la Biblia, que los hebreos, cuando sentían angustia, evidencia de pecado, se desgarraban sus vestidos en acción de arrepentimiento y expresión de dolor y contrición. El gesto de golpearse el pecho son muy importantes y realmente esos golpecitos en el pecho nos traen una gran paz y tienen un poder porque al sentir los golpecitos en el pecho, nuestras palabras cogen una fuerza más intensa y nuestra contrición realmente aumenta y sentimos ese dolor de haber pecado, de haberle fallado al Señor. Utilicemos estos golpecitos cada vez para que despertemos en nuestro corazón la necesidad de mantenernos realmente siempre atentos, de evitar y de prevenir las tentaciones y las condiciones de las cuales luego vamos a tener que sentir dolor y arrepentimiento. La imposición de manos significa varias cosas. Significa la transmisión de poderes superiores a personas o grupos de elección o de algún carisma o misión o absolución de culpas. También es signo de bendición de Dios y de consuelos en la unción de enfermos. En el momento de la consagración, manifiesta la gracia maravillosa de actuar in persona Christi de los sacerdotes, convirtiendo el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Esto significa la imposición de manos y es un gesto que solamente pertenece a hacerlo a los sacerdotes. Vamos a hablar de algo que también habíamos tocado y son los besos. El sacerdote da un beso al altar al comenzar y al terminar la Santa Misa. Es Cristo quien recibe ese ósculo. Todas otras señales de afecto, de gratitud, de adhesión, de veneración y de reconciliación no reconcilian con la sobriedad a la que estamos llamados al celebrar la Eucaristía, ni a la unidad en todo lo que significa la misa. Besamos las reliquias, el crucifijo, la mano del sacerdote que bendice y perdona. Cada uno de estos ósculos imprime un sello religioso especial en las personas o cosas que los reciben. Mas no nos besamos unos a otros durante la liturgia de la Eucaristía. El gesto de la paz, dice las instrucciones de la misa, en el libro de las instrucciones del misal, conviene que cada uno dé la paz sobriamente, solo a los más cercanos a él. El sacerdote puede dar la paz a los ministros, permaneciendo siempre dentro del presbiterio, para no alterar la celebración. Hágase del mismo modo si, por una causa razonable, desea dar la paz a algunos fieles. En cuanto al signo para darse la paz, establezca el modo la conferencia de obispos. Así pues, es algo que está regulado dentro de cada país por la conferencia episcopal. Con el reconocimiento de la sede apostólica, es decir, lo que el obispo pide tiene que tener reconocimiento de la sede apostólica, según la idiosincrasia y las costumbres de los pueblos. A nosotros, apóstoles de los últimos tiempos, el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús nos ha establecido en los estatutos el signo para dar la paz entre los fieles. Y así lo estipula en el tratado, que dice, el Señor indica, en el momento de la paz, cada uno hará un gesto
de voltear su rostro al que está continuo o cerca de él. Y este será un saludar a quienes tienen a ambos lados, sin moverse del lugar y guardando siempre la actitud de recogimiento, adoración y contemplación. Esto es lo que nos dice el Señor. Haremos durante el rito de la paz. Con esto hemos terminado los gestos y los movimientos y posiciones que la Iglesia nos indica debemos llevar durante la liturgia. Ahora vamos brevemente a conversar de la importancia de cantar. Cuando se inicia un canto, eleva al Señor tu voz. Dice un antiguo proverbio, quien canta ora dos veces. Tu canto es una oración que sube al Señor al cielo y es un reconocimiento que debes darle, porque Él es tu Dios y Salvador. Con el canto elevas tu voz y te pones al canto que Jesús ofrece al Padre Dios en unión del Espíritu Santo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Salmo 33. Porque sublime es su victoria. Salmo 98. Cántale porque su victoria eres tú, porque Él te ha redimido y salvado por el sacrificio de la cruz. Cántale con maestría. Siempre debes cantarle al Señor y no estés ahí como un mudo espectador, como un extraño. Tú eres hijo de Dios, reunido y convocado por el Señor a su iglesia que está presente, cantando a su Señor y alabándolo con gusto y alegría. Que tu canto sea parte de tu oración que elevas a Dios. Muchos a veces pensamos que nosotros no cantamos o que cantamos feo, y es la verdad. Pero para el Señor, nuestra voz no se escucha destemplada. Nuestro Señor recibe la alabación, la adoración y el amor. Por lo tanto, a Él le gustan los cantos y por eso nos ha pedido que hagamos himnos y cantos dentro del apostolado. Él mismo ha dictado las líricas al hermano Manuel de Jesús y se han hecho himnos del apostolado. El Señor continuamente nos pide que no los aprendamos y que los cantemos y que vivamos estos cantos porque son los cantos y los himnos del reinado eucarístico. Por lo tanto, tenemos una primicia de adoración y debemos hacer todo el esfuerzo para primero aprenderlas, las, las oraciones incluidas ahí son hermosísimas. Cuando uno con detalle va poniéndole su propia música si gusta, los cantos son realmente unas oraciones hermosas. Y pues yo les pido y les estimulo a que estos cantos nosotros no los aprendamos. Y por último, vamos a hablar del silencio. Un elemento muy importante que debemos tener en cuenta en toda celebración es el silencio. Guárdese además a su debido tiempo un silencio sagrado. Dice la instrucción de la misa. El silencio no es para que haya ausencia de ruidos externos, no es estar todos calladitos y ya. Es mucho más que eso, más importante, más trascendente. En todas las celebraciones encontrarás momentos de silencio, un silencio que invita a orar, a meditar, a escuchar, a profundizar. Un silencio para que tú puedas entrar en sintonía con el misterio y Él te comunique lo que quiere decirte. La instrucción general de la misa para el uso del misal romano dice que el silencio es parte de la celebración.
y te ayuda a concentrarte mejor en la celebración. Y es para que tomes conciencia de que estás en la presencia de Dios. Hay varios momentos de silencio en la celebración que hay que respetar. Y si se realiza un silencio, no es porque el sacerdote o celebrante se le olvidó algo, sino para que tú te unas a la acción que él está realizando. Te está invitando a asociarte al momento celebrativo que están viviendo juntos. Por ejemplo, cuando el sacerdote al inicio de la celebración dice, pidamos perdón de nuestros pecados, es un momento para que tú pidas misericordia al Señor y te sientas necesitado de su gracia. El silencio es recogimiento, interiorización. Cuando el sacerdote dice la primera oración de la misa, que se llama oración colecta, invita a todos a orar diciendo, oremos. Y sigue un silencio. Aquí el silencio es para elevar al Señor las súplicas que tenemos para esta celebración, y esta oración recogerá los sentimientos y deseos de todos que serán presentados al Padre por medio de su Hijo Jesús en el Espíritu Santo. Bien, hermanos, con el silencio, pues cerramos nuestra conversación de hoy. Gracias a todos, hermanitos, por su participación y por este aprendizaje hermoso que llevamos día a día. Paz y alegría en Jesús y María. Hermanita Nancy, cierre, por favor. Bueno, qué hermosa, hermosa catequesis. Gracias a todos por sus preguntas, por su atención, porque todos pues estamos centrados en corregirnos cada vez más según la voluntad de nuestro Señor y que el Señor nos siga iluminando y guiando con este caminar junto aquí de la mano de la hermanita Cintia. Bendiciones para todos, un feliz día, paz y alegría en Jesús y María. Paz y alegría en Jesús y María.